Ana Cristina, estábamos hablando justamente de la reforma laboral, porque a veces nos distraemos con las manifestaciones, con los bloqueos, con los trinos de unos y otros, pero realmente aquí el punto neurálgico es el sistema laboral colombiano, el mercado laboral colombiano, que por esto pues se originó parte de lo que hoy estamos viviendo. ¿Cómo estamos en este tema? Usted nos trajo algunas cifras. Sí, recordemos, Jennifer, que una de las grandes preguntas es si la reforma laboral, si las reformas laborales, pues como la que hubo en 2002, la ley 789, iba a generar empleo. Entonces le tengo hoy dos estudios de ese entonces. El primero era una proyección de lo que iba a pasar. Es un análisis de impacto de la reforma laboral sobre la demanda de trabajo. Le cuento que esto fue publicado en el año 2003 y fue publicado por Felipe Barrera, subdirector de Fedesarrollo, y Mauricio Cárdenas, exministro, entonces era presidente de la titularizadora colombiana S.A. ¿Qué decían ellos en este estudio? Decían que la reforma podría generar un aumento en el rango de 49.250 a 142.500 nuevos empleos durante los próximos 4 años, es decir, hasta 2006 más o menos. Y aclara que para bajar el desempleo al 12% hay que apelar a otras medidas, además de las que promovía la reforma. Esto es como la proyección de la generación de empleo, pero ya tenemos otra publicación que va después, se publica en el año 2005. Esta publicación que le digo, el autor es Alejandro Gaviria y fue publicada en Coyuntura Económica, volumen 35, número 1 del primer semestre del año 2005. ¿Qué dice este análisis de la reforma laboral de 2002? Y además la pregunta es, ¿funcionó o no? Tiene 5 conclusiones básicas y yo le quiero comentar a usted y a los oyentes, Jennifer, las últimas 3, que son como las más dicientes en este contexto, donde la pregunta es, ¿generó o no generó empleo esa reforma? Entonces dice, primero, los resultados no sugieren un efecto sustancial de la reforma sobre la generación de empleo. Esa es una de las conclusiones. Lo otro es que el resultado, esto fue en encuestas en distintas empresas, tampoco sugiere un efecto de la reforma sobre la formalización del empleo. Y lo último, que creo yo que tal vez es lo más sobresaliente de los resultados, es que los programas de apoyo al desempleado y de estímulo a la generación de empleo no habían funcionado pues hasta que se publicó este estudio como se había previsto. Es decir, por un lado se proyectaba que iba a generar empleo y por otro lado Alejandro Gaviria, otro economista, pues el primero fue Mauricio Cárdenas y Felipe Barrera, y luego Alejandro Gaviria hace el estudio de cuáles fueron los resultados sobre lo que se había proyectado y dicen que no, que en realidad pues no era un estudio pues digamos muy amplio, pero que la evidencia que tenía, los resultados mostraban que no tenía impacto en la generación de empleo. No había leído yo Ana Cristina, esos estudios sobre la reforma del 2012, sí, que la que impulsó Mauricio Cárdenas, que le quitaron cierto pago a los parafiscales a las empresas, pero acá estoy viendo, creo que Oscar también lo había dicho muchas veces, el desempleo en el 2002 estaba en el 15.6% y Uribe lo entrega en el 12%, es decir, cayó 3,5 puntos. No sé, sería muy ventajista o sería tramposo de mi parte decir que eso fue por la reforma laboral de esa época, no sé por qué, pero la realidad es que Uribe entregó 4 puntos por abajo el dato de desempleo, que fue una mejora muy importante, que el país siguió con Santos y se interrumpió cuando en el 2015 pues Colombia tuvo una recesión. Pero acá, Sebastián, siempre hemos tenido esa gran pregunta, ¿cómo generar empleo? Porque reformas se han dado. Cuando se cambió todo este sistema de las horas extras, cuando se corrió las horas nocturnas precisamente para generar empleo, pues realmente no tuvo el resultado adecuado. Y esos son los argumentos que tienen hoy las personas que salen a marchar, son los mismos argumentos que tiene el mismo gobierno cuando presentó esta reforma. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución para mejorar el mercado laboral en Colombia? Yo no estoy de acuerdo con dos afirmaciones que usted hizo, que se han hecho muchas reformas. Yo no creo. Esta sea buena o mala la del 2002, ya han pasado 25 años. Lo que la tecnología y la economía del mundo cambia en 2 décadas y media es una barbaridad. Y también el Estatuto Colombiano del Trabajo tiene más de 60 años. Creo que fue escrito en el 57, si no estoy mal. Si algún oyente de pronto nos ayuda. Para bien o para mal, si algo, pues Jennifer, que creo que no se ha reformado, no se ha actualizado y que es muy sensible y que es muy difícil de cambiar, son las reglas laborales. Yo ahí no estoy de acuerdo con usted que se han hecho muchos cambios. Y 2,
pues le estaba Pero uno de los cambios importantes fue el de las horas extras bajo el mandato del señor Uribe. Claro, Usted dice, en 2 décadas ha cambiado mucho, claro que sí, entonces ¿por qué seguir bajo ese régimen? Es lo que dicen los trabajadores. Claro, pero yo no estoy de acuerdo, que usted dice que se ha cambiado mucho. Yo no lo último fue 25 años y pues fue una modificación de los recargos, pero digamos, el tema laboral tiene muchísimos temas, el tecnológico ahorita, y yo no, pues en mi opinión no creo que hayan sido muchos cambios. Y dos, pues lo que le digo, Uribe recibe el desempleo en el 15.6%, incluso en el 2005 alcanzó a tocar el 11.4%. Entonces, digamos, el descenso, no sé si se esperaba que fuera más, a lo mejor sí, pero no es que no bajó el desempleo, bajó más de 3,5 puntos en el primer mandato de Uribe. Además, Sebastián, que indudablemente, o sea, reducir el desempleo en Colombia del 15 al 12% es una barbaridad, sinceramente, dadas las condiciones laborales que tiene Colombia, la precariedad laboral que estructuralmente ha tenido Colombia por siempre. Eso no se puede negar y es muy importante ese logro que se tuvo durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe. Por supuesto que las organizaciones sindicales nunca van a hacer ese reconocimiento, pero mire, le quiero decir lo siguiente a propósito de los retos laborales que tiene Colombia. El reto más importante que tiene Colombia en este momento es combatir la informalidad. La informalidad es lo que está destrozando en general el sistema laboral en Colombia y eso no se ha podido lograr. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, una informalidad que supera el 50% es una barbaridad y esta reforma laboral desafortunadamente no apunta a eso. Esta reforma laboral que ha sido tan promovida por las élites sindicales de Colombia no apunta a acabar con la informalidad en Colombia. Entre otras cosas, porque la propia exministra, la doctora Ramírez, decía que esta reforma laboral no tenía el propósito de generar más empleo. Que cree uno que son las razones de ser de una reforma laboral. Entonces yo creo que una reforma laboral que no combate la informalidad de que está desatada en Colombia, repito, en el caso de Barranquilla por encima del 50%, que no genera más empleos y que además, entre otras cosas, como lo vimos nosotros en las cifras recientes, tampoco va a disminuir drásticamente las cifras de desempleo en Colombia. ¿Cuál propósito puede tener distinto al que estamos viendo hoy, que son las élites de los sindicatos nacionales movilizándose en todo el país para para respaldar el propósito del gobierno nacional? Es que estamos hablando del 56% de mercado informal en Colombia y eso realmente pues es un obstáculo muy grande, pero yo creo, Oscar, que las reformas laborales no solamente lo que hacen es tratar de incrementar los puestos de trabajo, sino mejorar los que existen y yo creo que eso es un punto también importante porque la calidad del trabajo, las condiciones de los trabajadores y por supuesto también de los empleadores son cosas a tener en cuenta.